Son las 8:37, vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. Saludamos a nuestra editora general Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Hola, hola, buenos días. Se le ve más tranquilo. ¿Ah? No, estamos ahí preparando el domingo. Ya, pero por lo menos ya están las cartas echadas, ¿no? Claro, ya Sí. se cerró la campaña, ahora hay que organizar los apoderados nomás y organizar el día de la elección. Sí, pues, y yo no sé si si recuerda el mismo rol con nostalgia o con alivio, pero quien también ha sido secretaria general y ha estado en contiendas electorales en Evópolis, es Luz Poblete. Bienvenida, Luz. Hola, ¿cómo están? Estaba pensando exactamente lo mismo, Patricio. La verdad que con nostalgia no sé qué tanto, sí, siempre son, pero el secretario general, el que está, nunca descansa, eso debo decirlo. Así que Andrés, mucha suerte para el domingo, mucho éxito, sobre todo con los apoderados y con toda esa organización. Sí, pues hemos tenido, bueno, bienvenida Luz, Andrés, hemos tenido esta semana al secretario nacional del PPD, hemos tenido a Marcos Barraza, que es cercano, digamos, a la candidatura de Jara. Ahora tenemos a Andrés el domingo. Además, aprovecho de pasar el dato. Vamos a estar con una transmisión especial a partir de las 9 de la mañana durante todo el día. Y va a estar también ahí la secretaria general del Partido Comunista junto con el diputado Daniel Melo. Claro, como es una primaria de la centroizquierda, por ahí va la cosa, Por ¿no? eso no te invitamos esta vez, Sí, por Luz. eso no te invitamos, Luz, no es nada personal. Tú sabes que te queremos mucho. No, lo que pasa es que Luz es uno de los clásicos de las elecciones, siempre la Sí. invitamos. Sí. Las elecciones, sí. Pero me imaginé que este domingo estaba concentrado, obviamente, en la coalición que tiene en sus primarias este domingo. Sí, oye, a propósito de Daniel Melo, Andrés, ayer salió un video difundido por las redes sociales del partido, que es una cuestión de la bancada del PS, para que no le echemos la culpa a Toá o al comando, donde hacen alusión a esta película Intensamente, hacen como una suerte de sketch, donde cada parlamentario representa una emoción y le pegan palo a todos, o sea, al Frente Amplio. Hay uno que dice, ojalá no hacer un video con una guagua de una mujer que se le rompa la bolsa, en alusión a Vinter. Ojalá que no sea un estudiante en práctica. Ahí, bueno, Daniel Melo se tira la frase polémica de si es que Toá no hubiera llegado a este gobierno sería un desastre. Hay otras alusiones a Mulet también, ¿no? Esto de que se cambia para la derecha, para la ultraizquierda, qué sé yo. Y bueno, justo el día que se cierra la campaña, ¿no? Y yo sé que esto generó harto escozor en el Frente Amplio. Y te quería partir preguntando por eso y en general por el tono que ha tenido. Ya vamos a ir a una entrevista también que diste tú ayer respecto del programa y de las ideas de Janet Jara, ¿no? Pero para partir con esto que es lo más reciente, este video de la bancada socialista. Yo creo que en una primaria es natural que se muestren diferencias y es bueno que se discutan diferencias políticas. Sin embargo, creo que el video no cae en eso. Creo que cae en una posición que no sé si es compartida por el Partido Socialista, no sé si es compartida por la candidata, como bien decías tú, a pesar que la candidata les comentó el video ahí, ¿sí? Sí, dedito para arriba. Like, ya. No solo un like, digo, vamos con todo en unos comentarios. Pero bueno, más allá de eso, creo que incluso las críticas entre conglomerados, yo creo que está bien. Si no les gustó el video de la persona embarazada, está bien que lo critiquen dentro de una humorada, que entiendo que lo trató de hacer el video. Pero las críticas al gobierno y al presidente Boric me parecen irrespetuosas, destempladas y poco honestas. Creo que... ¿Y no reflejarán un punto de vista real? ¿No será que el socialismo democrático cree que gracias a ellos se salvó el gobierno? Sí, Toá lo ha dicho también en varias ocasiones. Mira, ellos están en el gobierno desde el principio, desde el primer día, tienen representación en espacios importantes, por ejemplo el Ministerio de Hacienda, que muchas veces se dice que es donde efectivamente radica mucho el poder, porque es donde se ponen los recursos, que es finalmente lo que permite hacer o no hacer, implementar o no implementar medidas. Pero también estuvieron después en Interior, en Sexpress, en Defensa desde el principio, en Vivienda desde el principio. Entonces, esto como de salvar o que esa como posición de que todo lo bueno sería gracias a una parte y lo malo sería culpa del Frente Amplio, es bastante acomodaticia y poco
fundada en la realidad, creo yo. Claro, hay algunos que recuerdan que Manuel Monsalve es militante del Partido Socialista, pues, no del Frente Amplio. Por mencionar algo. Digamos. Sí, por mencionar eso, que claro, por ejemplo, el que abrió la moneda cuando inició el gobierno fue Gabriel de la Fuente como subrogante. Claro. O sea, la presencia del socialismo democrático y particularmente del Partido Socialista ha sido desde el principio del gobierno. Entonces esto de desentenderse puede quizás representar alguna pulsión, algún sentimiento de algunos, pero yo creo que en el análisis crítico y en el análisis racional no comparten esa posición. O sea, cuando le preguntan en este sketch creo que es Santana el que sí. Le dicen como, pero ustedes fueron parte del gobierno y fue pésimo. Y que representa dentro la vergüenza. O sea, Carolina Toá tiene vergüenza de haber sido ministra del Interior de este gobierno. Yo creo que no. Entonces por eso creo que es poco honesta. Porque la verdad, si es que Carolina Toá no hubiese sido ministra del Interior de este gobierno, tengo serias dudas que hoy día hubiese sido candidata presidencial. Y eso fue gracias a una visión del presidente Boric, representada también en la visión del Frente Amplio de construir mayorías amplias, de salir de nuestro propio reducto, porque la elección la ganamos en la coalición con el Partido Comunista. El socialismo democrático en esa elección salió quinto en la opción que tomaron. Por lo tanto, y a pesar de ello, se decide desde el primer día construir un gobierno más amplio de la coalición que ganó, cosa que no había pasado antes. Porque se pone por delante los intereses de la gente, se pone por delante la construcción en la diversidad, se pone por delante la generación de mayorías y creo que ahí hay un tremendo valor y que hoy día nos hace estar en una primaria en conjunto, nos hace estar con dos ministras de este gobierno que ahora le dicen, oye, pero fue pésimo el gobierno, y dos ministras de Estado van como candidatas. Parece que no les parece también al gobierno, sino que se han llevado de candidato a algún parlamentario o a alguien más externo al gobierno. Entonces, por eso creo que la crítica es poco honesta, quizás algo un poco desesperado de los últimos días de campaña. Quizás los números que manejan el comando de ellos son malos y buscan de alguna manera, no sé si ganar o pelear el segundo lugar, no sé bien cuáles serán los números que tendrán Carolina Toá, pero me parece, o la bancada socialista. En todo caso, yo debo reconocer que he visto cada debate, cada entrevista de todos los candidatos, y Carolina Toá siempre reivindica su paso por el gobierno, ¿eh? Y siempre habla de una suerte de continuidad, es muy explícita en valorar lo que ya se hizo, o sea, no es alguien que reniegue del gobierno en el fondo. Claro, por eso es muy extraño este video como respecto a ese discurso y creo que no es honesto lo que quieren decir, sino que quieren decir algo acomodaticiamente, quizás para ganar unos votos en el último tramo. Claro, lo que pasa es que en un análisis estrictamente lógico, tú no puedes decir al mismo tiempo que si no fuera por ti el gobierno se hubiera venido abajo y que tú no tienes nada que ver con el gobierno. O sea, no puedes decir las dos cosas simultáneamente. La persona de Carolina Toá no lo ha dicho, ¿no? Pero esas dos miradas, que son desde un sentido lógico incompatibles, si uno las puede contrastar, por ejemplo, entre Carolina Toá y Paulina Bodanovich, ¿no? Pero bueno, Luz, con la distancia cómoda que te da mirarlo desde afuera, pero además con la experiencia que has tenido antes, te hago dos preguntas. La primera, ¿tú crees que ha sido realmente tan bélica esta primaria? Te lo pregunto porque hoy día me desperté complaciente. Y igual valoré que durante estas semanas las distintas candidaturas han discutido hartas ideas. O sea, a veces los medios de comunicación se quedan con el eslogan, con la caricatura, con el mote, con la franja. Pero discusión de contenidos ha habido, entre otras cosas, porque ha habido varios debates, ¿no? Universitarios, en medios de comunicación. Hay que preguntarte cómo ponderas el nivel de agresividad que ha tenido la campaña. Y también te quería preguntar por algo que puede ser una mera presunción, ¿eh? Pero la tiro encima de las mesas. En los últimos días, las candidaturas más, no lo digo como juicio de valor, es descriptivo, las candidaturas que han ido más a la ofensiva, que han sido más agresivas, han sido las de Winter y la de Toá, a diferencia de Mulet, que ayer cerró con una retórica completamente unitaria. No, Mulet ya ganó. Y Jara también, ¿no? Entonces uno desde afuera podría decir, bueno, aquí hay dos candidaturas que sienten más urgencia en jugarse algo que las otras dos. O sea, podría inducir una cierta percepción, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, ahí Andrés, tú después me contradices, ¿no?
No, pero efectivamente, mira, primero decir que la campaña de esta primaria ha pasado bastante desapercibida, no ha tenido la visibilidad, y lo habíamos comentado antes en otros programas, como primaria en sí y cada uno de los personajes. Lo sabemos primero porque las primarias en general no tienen la visibilidad que tienen las elecciones generales, y por otro lado el ciudadano común y corriente se conecta a una elección la última semana. Así que por eso hemos visto, además de que ha habido más presencia en medios por los debates, tanto radiales como televisados, de que la gente se pueda conectar y darle un poquito más de visibilidad a esta primaria que prometía ser bastante más visible, conectar mucho más con la ciudadanía o el votante, y no veo eso, que va a ser un riesgo para ver cuántas personas van a participar, que siempre es un riesgo en las primarias, ¿no? ¿Cuántos van a participar este día domingo? Ahora, respecto del despliegue de la campaña, especialmente las últimas 2 semanas, diría yo que algo más se ha visto. Es evidente que el choque más ofensivo, como estrategia de campaña más ofensiva, ha sido de parte del Frente Amplio, y yo creo que el socialismo democrático, digamos, con la candidata Toá, como que ha reaccionado a esa estrategia ofensiva, lo que llamamos coloquialmente pisando el palito, y como confrontando y enfrentando esas posturas más bélicas, como las has llamado tú, o más confrontadoras. ¿Ya? Son estrategias electorales que yo creo que para hacer notar candidatura, yo creo que en el caso del Frente Amplio esa era la estrategia que tenían que tomar, mucho más ofensiva. Ellos son gobierno en este momento, tienen que demostrar mucho más las diferencias para que esa continuidad, porque en teoría siempre la candidatura más o menos de la coalición del gobierno de turno, en este caso de Gabriel Boric, tiene que mostrarse mucho más y marcar mucho más la diferencia. Con lo cual yo siento que le ha dado espacio a que una candidata como Janet Jara, que uno hubiese pretendido desde el Partido Comunista, que también hubiese sido más confrontador, con ideas como mucho más diferenciadoras del resto de los candidatos, se echara un poquito para atrás y dejara que este choque de trenes le diera espacio para ella lucirse, y efectivamente las encuestas le dieron la razón. Como que apareció ella como más moderada, ¿no? Siendo del Partido Comunista, con sus ideas, es la que menos ha desmarcado del gobierno, pero ha logrado decir, mira, dejemos que ellos dos peleen, yo voy a mostrar las propuestas para Chile, para nuestro sector, para progresismo, para la izquierda. Yo siento que le dieron espacio en esta estrategia. A veces resulta la estrategia, a veces no resultan tanto, o no provocan los efectos y las consecuencias que uno quiere, y yo creo que en este caso le favoreció más a Janet Jara. Mulet sabemos que es un poquito más testimonial, participa, pero sabemos que al final la contienda que había estado entre Carolina Toá como casi segura ganadora y Janet Jara es lo que vamos a ver este domingo finalmente cómo resuena. Pero sí debo admitir que con esa estrategia más ofensiva, que creo que estaba más planificada como estrategia de parte del Frente Amplio, o sea, en este caso de candidato Winter, sí dio resultado porque han estado mucho más como en el discurso, ¿no? y en un poco en los medios o en la opinión pública de cómo ellos dos se han confrontado. Y eso sí ha sido agresivo, no en el sentido de pegarse muy fuerte, porque así es la política, así es la campaña, sino que porque yo creo que a Winter sí le resultó, y al Frente Amplio sí le resultó, poner esas ideas y estar mucho más visible de lo que estuvo Carolina Toá, que yo creo que ha sido la más perjudicada en esta campaña, y veremos si el domingo en la convocatoria, el arrastre que tengan los votantes, dan al final por definir esta primaria de izquierda. Sí, ha habido varias elecciones, Andrés, donde se ha subestimado el voto del Frente Amplio, ¿eh? La primaria anterior con Boric, también en el caso de Beatriz Sánchez, bueno. Pero bueno, llevando a lo que proponía Pato de las ideas, de las propuestas, ayer hubo 2 entrevistas que a mí me llamaron mucho la atención. Una es una que diste a La Tercera, donde señalas que Janet Jara no cumplió su promesa de no mentir. Y ahí, bueno, durante la entrevista explicas que el tema del crecimiento económico, no hay claridad sobre su propuesta respecto del crecimiento. Promete terminar con las listas de espera, pero no hay una propuesta de cómo lo va a hacer, cómo lo va a financiar, ¿no? Todo también muy
en la línea de las propuestas económicas, y Sebastián García, también economista del Frente Amplio, que está detrás de la candidatura de Gonzalo Vinter. En la segunda señala, voy a leer solo el titular, que es muy explicativo o autoexplicativo: como está la propuesta de Jara, es una condena al fracaso. En términos de las propuestas, se ha hablado mucho de este programa de 7 páginas, que son puros enunciados. Efectivamente, es un programa bien escueto, que tiene poca densidad, además, ¿no? Si uno lo compara con las 40 y tantas de Vinter, de Toá, y las más de 100 de Jaime Mulet. ¿Qué podrías decir sobre las propuestas? Porque lo que argumenta Jara es: bueno, en el camino, si es que gano, vamos a nutrir todos el programa, por lo tanto, no es tan importante el programa, en el fondo, que en esta etapa de la campaña. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero contar que a la página web de Gonzalo Vinter subimos un documento de profundización programática con más de 100 páginas. No sé si a la gente le dé para leer 100 páginas de aquí al domingo. Las 40 y tantas ya está difícil. Sí, pero está con un buen índice, entonces si a usted le interesa el tema de economía, puede revisar la profundización en economía. Si le interesa el tema de salud, la profundización en salud, de cultura, de los distintos aspectos, porque también en la campaña uno se va nutriendo de ideas, que no son solo la conversación dentro de los partidos de la coalición, sino también al hacer campaña uno convoca gente que tiene intereses en las distintas áreas y que quiso nutrir esa hoja de ruta inicial, y decidimos publicarlo porque creemos que las campañas fundamentalmente son de ideas. Ahí yo discrepo con la visión que plantea Janet Jara de que el programa no es tan importante, después lo iremos viendo, porque la gente tiene que elegir ideas, pues no. O sea, un liderazgo no cara, e ideas, claro. ambas cosas. Sí. Y sin duda que vamos a trabajar en conjunto después para tener un programa unitario, pero probablemente la base va a ser el programa de la candidato, el candidato que gane. Por lo tanto, porque si no pongamos una tómbola, como claro, dijo Lagos Weber acá hace un par de días. Porque ahí hay un compromiso. Buena cuña. Hay un compromiso respecto a yo quiero hacer ABC, y la gente votó en parte por eso. Entonces uno no puede suponer, no, votó por la persona, entonces después las ideas las desechamos y hacemos otro programa. Por lo tanto, ahí yo creo que sí la candidatura de Janet Jara ha tenido una debilidad programática que se expresa en el documento de 7 páginas, que ellos han dicho que son como aquellos temas más relevantes, ciertas como esbozos de para dónde debería ir. Pero también en los debates creo que ha habido poca profundización en las ideas que quiere plantear, más allá de ciertos horizontes, y ciertos horizontes que en general son compartidos. O sea, el tema de las listas de espera. ¿Quién no podría querer terminar con las listas de espera? Más allá del tecnicismo, que la lista de espera nunca se termina. Pueden ser mucho más cortas, claro, pero siempre va a haber una espera. La diferencia con los tiempos de espera. Claro, pero ha sido un problema que arrastra el país por mucho tiempo. La presión hacia el sistema de salud es creciente en cuanto al envejecimiento poblacional. Las soluciones más estructurales de crecimiento de la infraestructura hospitalaria o formación de más especialistas son cosas que demoran, que toman tiempo. Y hay que financiarlas. Y hay que financiarlas también. O sea, las estrategias para terminar listas de espera son caras. Y hay un dolor muy sentido en la ciudadanía. Por lo tanto, sin duda tenemos que buscar la forma de acortarlas, de atender más rápido, de diferenciar por gravedad. Ahí también nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con prediagnósticos para ir viendo y que aquellas patologías más graves se puedan atender en tiempos más cortos. Pero así en el aire como eslogan, claro, estamos todos de acuerdo, pero si no decimos cómo lo vamos a hacer, no es una propuesta cierta. Una declaración de intenciones. Es una declaración de intenciones, y decir fin a las listas de espera como si fuera un tema voluntarista, como que si este gobierno no hubiese tenido voluntad de hacerlo y ahora sí con voluntad y con más ganas lo vamos a hacer, no funciona así. Entonces, creo que, como decía antes, en una primaria es importante marcar ciertas diferencias, y yo creo que desde el Frente Amplio nos hemos tomado en serio la idea de aspirar a liderar un nuevo gobierno, y por lo tanto hemos propuesto cosas que avanzan hacia un horizonte, pero que muestran un camino concreto cómo llegar a ese horizonte. Y por lo tanto creo que le estamos dando más herramientas al elector para que diga, ¿comparto ese camino o no comparto ese camino? Porque, de nuevo, si nos quedamos solo en los horizontes, probablemente muchos los vamos a compartir. O sea, probablemente acá Luz, que es de un sector político distinto, también comparte que hay que terminar con la lista de espera. Entonces, si vamos a tener una campaña en donde los 6 candidatos dicen fin a las listas de espera, ¿en base a qué decide la gente?
Entonces hay que ver cuáles son las ideas y cómo se va concretando ese camino. Yo quiero recordar que cuando asumió la presidencia Ricardo Lagos Escobar, a principios de este milenio, nombró a una, en ese momento, más bien desconocida pediatra como ministra de Salud, que se llamaba Michelle Bachelet. Y le dio 60 días para terminar con la lista de espera y si no tenía que presentar su renuncia. Y al cabo de los 60 días, la joven pediatra ministra de Salud no pudo terminar con las listas de espera y el presidente, aludiendo a que el país valoraba el esfuerzo que había hecho, la mantuvo en el cargo. Igual no era tan joven. No, digo joven para la política de la época. Sí, pero ahora tenemos otro estándar de juventud en la política. Es verdad. Yo todavía me creo joven y me dicen que no tanto. Pero ¿hasta cuándo es joven, Monse? 40. Califico todo. Como no tiene 40 todavía. Sí, sí. Pero cuando tenga no va a decir lo mismo. Oye, ya, pero no era ese el tema. Simplemente quería decir que el tema de la lista de espera es complejo. Pues si en todas las elecciones presidenciales los candidatos lo han prometido, lo han comprometido, y por algún motivo ni Lagos, ni Bachelet 1 ni 2, ni Piñera 1 ni 2, ni Boric han terminado por resolver del todo el tema. Entonces efectivamente es un asunto complejo. Sí, hay una cuestión muy cortito, que dijo Fernando Carmona, que es el encargado programático de Janet Jara, y que, bueno, es hijo también de Lautaro Carmona, que dijo como una declaración de principios, que ellos entienden que primero hay que equiparar la cancha antes de crecer, y no al revés. Que es una definición de principios que yo creo que es interesante de discutir, digamos, porque no ha sido la lógica que ha tenido nuestro país respecto de la política económica, ¿no? Y cómo esto se ha dado durante los últimos décadas. A propósito de las pues, cosas más viejas que el hilo negro, ¿no? El mismo Ricardo Lagos, su lema de campaña era crecer con igualdad. Es como es lo mismo de siempre. Luz, te dejo una pregunta para que retomemos a la vuelta, porque como son las 9, mejor vamos y volvemos. Y citando tus palabras, no es algo que venga de mí, porque tú dijiste en algún momento, se pensó que la candidatura de Carolina Toá era como la que iba a ganar y ahora ya no es así, ¿no? ¿Por qué piensas que pasó eso? Porque aquí ha habido muchos tipos de respuestas para esa pregunta. Veámosla a la vuelta, son las 9 en punto, un breve alto y continuamos en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl.
Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Este domingo 29 de junio, Radio y Diario Universidad de Chile te invitan a seguir nuestra transmisión especial Elecciones Primarias 2025. Acompáñanos desde las 9 de la mañana y a lo largo de todo el día con análisis, entrevistas e información desde los locales de votación. Sintoniza el 102.5 FM o accede a nuestra transmisión en línea en radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Elecciones Primarias 2025, solo en Radio y Diario Universidad de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Estábamos haciendo análisis electoral en 3 minutos. Imagínense el nivel de profundidad que logramos alcanzar. Con Montserrat Rolano, Andrés Cuble y con Luz Poblete, por supuesto. Luz, la palabra es toda tuya. Mira, varias cosas. Uno nunca tiene asegurada la elección, por más que vea encuestas que suben, que bajan, y bien lo sabe la derecha en este caso, además como ha evolucionado también el tema de las encuestas los últimos 2 años. Esta primaria, lo que comentaba antes, ha tenido poca visibilidad, ha sido pocamente publicitada, excepto estas 2 últimas semanas por los debates. Entonces está bien incierto el camino por posicionamiento, trayectoria, experiencia. Recordemos que a la izquierda le costó mucho encontrar candidatos que fueran a una primaria y que tuvieran una capacidad competitiva para estas elecciones presidenciales. Recuerden que hasta hace poco tiempo se esperaba que Michelle Bachelet fuera la candidata de la izquierda por 3ª vez. Entonces, ya levantar candidatura no es fácil, posicionarlas en una categoría presidenciable no es nada fácil. Eso tiene el desafío todos los partidos políticos. Y sumémosle a eso la tendencia a la polarización que todavía existe dentro de la ciudadanía y que si bien ha habido demostraciones en las últimas elecciones, especialmente en los procesos constituyentes, de que una ciudadanía como la chilena, el votante chileno, quiere tender a la moderación, resulta que cuando se enfrenta a los dilemas, las disyuntivas, los problemas, las preocupaciones, pareciera que volviera a polarizarse. Y eso habla de 2 fuerzas políticas, tanto de derecha y de izquierda, que tienden un poco más, que siguen tendiendo a la polarización. En la derecha lo vimos con la irrupción de Kaiser y el rol que ha tomado republicanos dentro de la derecha. Bueno, y en la izquierda, obviamente el Frente Amplio, que tiene muy claro su domicilio político, no de centro izquierda, sino que de izquierda, un socialismo que trata de mantenerse dentro de esa moderación, y un partido comunista que debiera pelearle y competir más con un Frente Amplio en ese nicho de la izquierda más dura, por ponerlo así, y una Carolina Toá que debería haber representado el centro izquierdo, y digo debería porque efectivamente la estrategia del Frente Amplio, que ha sido de ofensiva, que ha sido picanear a quien es su contendora más fuerte, ¿no? Que es Carolina Toá, porque en el caso de Janet Jara comparten mucho más, quizás tienen más amplio lo que comparten, tenía que diferenciarse y lograr llevar como a la trinchera a Carolina Toá, y yo creo que lo logró. Y en eso lograrlo le dio espacio a Janet Jara para crecer, porque ya las diferencias cuando se van notando
y se van poniendo las propuestas bien hechas, mal hechas, porque en eso tiene razón Andrés. Convengamos que uno tiende, ojalá la política fuera lo suficientemente seria para siempre proponer cosas y no solamente que las candidaturas sean por quién es quién, sino por la seriedad de sus propuestas y la viabilidad de esas propuestas. Pero sabemos que el votante en general no suele leerse los programas y solo ve lo que se muestra, que siempre es como la punta del iceberg de cada uno de los candidatos en términos como de lo visible y lo que es entendible para el votante, en este caso de primaria. Entonces yo creo que en eso Carolina Toá, en vez de haberse mantenido en una posición más de Estado, más amplia, para poder llamar a un votante que es el independiente, porque sabemos que un primer votante que debiera ir este domingo es el militante. Y en eso Carolina Toá tiene la mayoría, porque tiene 4 partidos que la apoyan, que por cantidad de militantes, en teoría, es mayor que el Frente Amplio y que el Partido Comunista, pero acá la convocatoria tiene que ser hacia los independientes. Y creo que creo que esta campaña la llevó a quedarse en un nicho mucho más pequeño, mucho más confrontacional, y no de ampliarse a ese votante independiente que por temor a que el Partido Comunista llegue al gobierno o por la evaluación que hace del gobierno del Frente Amplio, si es que lo pudiese encasillar el gobierno de Gabriel Boric solo el Frente Amplio, que no es así, porque sabemos que también gobernó con el socialismo democrático, pero supongamos que ella quiso diferenciarse, es decir, este es el gobierno del Frente Amplio, yo voy a hacer algo más amplio en un segundo gobierno de esta coalición. No logró llegar ahí, esa es mi sensación, y lo ha ido demostrando también las encuestas, que no logró diferenciarse por ese lado, sino que caer mucho en defenderse de haber sido parte de este gobierno, de lo que sí se hizo bien o no, y yo creo que la acorralada que se ha visto en los debates, al menos en lo que uno ve, la acorralada que le hizo el Frente Amplio a esa misma candidata, con su justa estrategia, insisto en eso, y que le resultó, pero no sé si eso le va a dar más espacio en este caso al candidato Winter, como para llegar a ganar, sino que yo siento que le dio más espacio a una Janet Jara, que en esa confrontación de ideas va a estar bien peleado, y lo que se va a jugar finalmente este domingo, y con esto cierro, es la capacidad de convocatoria que tengan los candidatos. Sí, Andrés, y esto quiero hacer la prevención, no tiene que ver con caricaturas ni nada, pero ¿cuánto afecta para el votante de izquierda, no necesariamente el militante, sino la persona que va a votar en la primaria, las definiciones internacionales? Porque esta semana hemos tenido harto de eso, ¿no? Hemos hablado de Cuba, esta semana lo hemos mencionado, las quitadas de piso de Lautaro Carmona, que han sido varias durante esta semana. Anoche también de una entrevista donde volvió a reiterar sus diferencias con la candidata. Dijo además que Maduro ganó la elección en Venezuela, definiciones que son complejas porque contradicen a la candidata, ¿no? Pero te lo pregunto porque para la primaria anterior, Boric Jadwe, ustedes se acordarán que el tema de Venezuela también estuvo presente, bueno, ha estado presente en varias elecciones, la verdad. Y Jadwe hizo una defensa, habló de otros temas que también generan como cierto resquemor, como la ley de medios, ustedes se acordarán, ¿no? Hay quienes plantean que las últimas performances que tuvo Jadwe, y también el positivo que tuvo Boric para defender ciertos principios como la democracia, los derechos humanos, jugaron a favor de Boric, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque, claro, Janet Jara ha tratado de mantener un perfil bajo, de replegarse, no decir esconderse, replegarse, ¿no? Pero vemos a un Lautaro Carmona que sale a hablar en todos los programas, sale a hablar, es como que él estuviera buscando que su posición, la del partido, que no es suya, la del partido, se imponga por sobre la de la candidata, ¿no? ¿Cómo ves eso, Andrés? Yo... Desde el punto de vista del análisis político, claro, no la del análisis caricatura político electoral, yo creo que por una parte marca la conversación en cuanto a ideas, principios que las distintas candidaturas y sus partidos defienden, cómo ven la política internacional, pero creo que, y eso yo creo que le llega al votante más politizado, que le interesa, que tiene posiciones respecto a lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, que tiene más información de lo que ahí pasa.
Pero en cuanto Oye, los migrantes también pueden votar, Es que ahí, ese quería ser el punto, quería hacer la diferencia entre Cuba y Venezuela. Porque yo creo que Cuba, efectivamente, la acción que puede tomar Chile respecto a lo que pasa en Cuba, más allá de una declaración de principios en uno u otro sentido, no va a afectar Irrelevante. mucho la realidad de Cuba. No va a cambiar, no va a accionar la política. Y me da la impresión, Andrés, no sé cómo lo ves tú, que hay una relación de mayor sensibilidad también vinculada con generaciones. O sea, para las generaciones mayores, Cuba es mucho más relevante que para las más jóvenes, ¿no? Claro, porque vivieron el proceso cuando ocurrió la revolución en Cuba, por lo tanto yo creo que es por un tema de haberlo oído. Pero Venezuela pasa a ser relevante para el país también. O sea, como tú bien dices, no solo los migrantes pueden votar, sino que también una de las principales causas de la migración masiva y del problema migratorio que tenemos es la dictadura en Venezuela. O sea, no tenemos acá más de 1 millón de venezolanos porque se vinieron por gusto, porque querían Porque les gusta el clima, porque les gusta el clima. Muchos de ellos se fueron o escapando de la dictadura venezolana, porque las condiciones materiales en el país de Venezuela, producto de la dictadura venezolana, los hicieron irse a distintos países de Latinoamérica. Por lo tanto, por otra parte, uno obviamente no puede proponer esto como una medida, porque no depende del gobierno de Chile. Pero una de las cosas que que podría alivianar la situación de la migración en Chile, que está haciendo una crisis importante, sería que la dictadura de Venezuela se acabara, porque probablemente menos venezolanos vendrían y también muchos quisieran volver a su país. Yo me imagino que muchos tienen ganas de volver a su país si se restaura la democracia ahí. Y por lo tanto eso claramente tiene efectos en Chile. Y creo que el presidente Boric logró demostrar que la acción internacional puede tener efectos. Ya lo sabemos acá en Chile, con la dictadura chilena, la presión internacional fue parte de lo que ayudó a que finalmente Pinochet decidiera hacer un plebiscito y después decidiera respetar los resultados. Por lo tanto, si de aquí a 4 años se abre una ventana en que la presión internacional puede colaborar en que la dictadura venezolana termine, yo estoy seguro que Gonzalo Vinter es quien mejor puede tomar ese liderazgo, porque tenemos un partido alineado detrás, porque es... Se puede llamar a votar, ya pasamos la... Sí, no estoy llamando, pero porque es un liderazgo también desde la izquierda democrática, porque probablemente es esperable por todos que la derecha haga presión para que Venezuela termine, eso se lo esperan, pero como cuando el presidente Boric salió, por ejemplo, a decir que se transparentaran las actas del resultado electoral anterior, lo hizo rápido y puso en jaque también a otros liderazgos de la región que quizás no estaban pensando, bueno, respaldemos al resultado de la dictadura, pero ya salió el presidente de Chile, que es de izquierda, a decir que no, que se tiene que respetar lo que hayan votado los electores venezolanos. Entonces, Andrés, el resumen del resumen, dime si no estás de acuerdo con mi resumen de tu argumentación, es que lo de Cuba no sería incidente en la elección del próximo domingo, pero que lo de Venezuela sí podría serlo. ¿Ese es el resumen? Semi-resumen, porque yo creo que a veces lo de Venezuela se trata como que igual que Cuba, Venezuela, vemos de política internacional, y a veces se discute poco de la diferencia en las consecuencias que puede tener la posición internacional de un presidente en uno y otro caso. Hay una dimensión concreta, práctica. Exactamente, y creo que... Claro, lo que pasa es que guste o no, por las mismas razones que ustedes decían y por la gran presencia de una comunidad venezolana en Chile, el tema venezolano ya no es tan propiamente de política externa. Claro. ¿No? Exactamente. Sí. Y me acuerdo cuando pasó lo de las actas, que yo estaba acá, no sé, ¿te acuerdas que vinimos con Eric Campos, que fue lo que dijo? Yo le recomendaría al presidente que suelte el Twitter. Sí, pues, sí. Es que es la posición que tiene el partido, que es crítica con mi duda si van a hacer eso o no con Janet Jara. Yo espero que no, porque yo entiendo que Janet Jara tiene convicciones también respecto a la condena de la dictadura venezolana y yo esperaría que tenga la fuerza para alinear a su partido tras eso. Bueno, queríamos llevarlos a otro tema, aunque sobre este podríamos seguir conversando, a propósito de la alusión que hizo Montserrat a que la propuesta en la primaria anterior de Daniel Jadwe de una ley de medios provoca resquemor, porque la evidencia internacional así lo señala. En los últimos 20 años ha habido distintos gobiernos que han querido en América Latina implementar una ley de medios y siempre ha sido con una enorme resistencia. Ecuador, Brasil, Argentina, en fin. Pero lo digo como un marco, porque no es que quiera proponerles que hablemos de la ley de medios, pero en parte sí, sino de las diferencias que se han producido en los últimos días a propósito de esta alusión muy puntual que hizo Evelyn Matei sobre la situación de TVN, ¿no? Que ayer se tradujo en una
bueno, desde anteayer en reacciones de Francisco Vidal, ayer lo entrevistamos acá en la radio también, y se vuelve a abrir el debate incluso con carácter legislativo respecto a qué hacer con el canal público, ¿no? Y que desde acá nosotros hemos planteado que también sería saludable incluirlo dentro de un debate mayor sobre qué es lo que está pasando con el sistema de medios de comunicación en Chile. Pero bueno, ahí cada uno se sube al caballo como estime. Luz, te quería preguntar cómo lo ves en dos sentidos. Primero, en el contenido mismo de lo que planteaba Elin Matei, pero también en la oportunidad, porque quedó una percepción, que puede ser equivocada de nuestra parte, pero quedó una percepción de que no estaba en el libreto, ¿no? Pero que lo dijo. Es que ella lo puso como ejemplo, Claro. lo tiró así como en el contexto de otras declaraciones en este seminario de Clapes UC en el que participó hace un par de días. Es cierto. Sí, mira, me da la impresión de que, como bien lo dicen, lo puso más como ejemplo de que detenerse en algo tan complejo como lo que está pasando con la televisión pública. Yo concuerdo contigo, Pato, yo creo que hay que hacer un análisis más profundo, más amplio de revisión, más allá del tema puntual que hoy día está pasando TVN. No conozco el detalle, creo que es re complejo, pero sí he podido escucharlo quizás más que el resto, porque el senador Luciano Cruzcoque de Evópoli ha estado muy, muy interesado en ver la evolución que ha tenido y el problema que está pasando con TVN. Es de su propio interés, entonces ha estado bien encima y con eso me ha tocado poder escucharlo, y también porque Polín Cantor, al igual que Vidal, son parte del directorio de TVN, con lo cual están todos súper preocupados de la situación de TVN. Y con eso el poder profundizar en qué va a pasar con la televisión pública y en general con los medios públicos, Patricio, y ustedes saben mucho más de eso que uno. Entonces yo creo que más allá de la opinión de Evelyn Matei, que como aclara Montserrat, también mi impresión es que lo tira más como ejemplo, es de que acá se puede abrir una discusión real respecto de los medios públicos, que los encuentro tremendamente necesarios, pero para eso también tienen que ser sustentables, sostenibles en el tiempo, no solamente financieramente, sino que en términos también de su contenido y de la libertad del contenido. Y ahí voy ahora a lo que tú has mencionado, que suele pasarse bien como desapercibido, pero convengamos que en la mayoría, especialmente en Latinoamérica, respecto a los gobiernos de izquierda, que intentan como intervenir, siento yo, en la libertad de expresión de los medios, es algo que nos tiene que ocupar, no preocupar. Creo que si perdemos eso, aunque sea en una mínima proporción, es gravísimo para una democracia, para una sociedad, el perder la libertad de expresión, especialmente en este caso de los medios de comunicación y de quienes ejercen esa profesión, ese oficio, esa vocación. Creo que ahí está la discusión de fondo, porque el presidente Boric, también varias veces ha tirado, ya sea por la relación que ha tenido con los medios en los últimos 4 años, ya sea por lo que propuso en su programa de gobierno u otros de izquierda. Creo que hay que detenerse. De repente pasan coladas estas propuestas que a veces por la dispersión encima que tenemos nosotros en el Congreso, o que una mayoría circunstancial en el Congreso pueda hacer cambiar leyes a este respecto, me parece gravísimo. Y nosotros tenemos una debilidad, Pato, como Estado de Chile, es que tenemos pocas políticas de Estado, por no decir ninguna que funcione mucho. Aparte de la Constitución, yo te diría que poco y nada tenemos de políticas de Estado. Yo creo que con respecto a la libertad de expresión, con los medios de comunicación, con los medios públicos, eso debiera ser intocable en el sentido de que siempre se tiene que revisar, actualizar y mantener, pero intocable en el espíritu de poder tener esa libertad y no la pueda tocar nada, ni el gobierno de turno, ni de derecha, ni izquierda, ni por la circunstancia que sea, el tocar, al menos deslizar alguna restricción respecto a la libertad de expresión o la libertad de los medios. Andrés. Claro, yo creo que acá hay dos temas que se entremezclan. Uno tiene que ver con la televisión pública, con TVN, que creo que Evelyn Matei fue algo torpe en plantear el tema, porque después, al menos en redes sociales, terminamos discutiendo si tenían que dar el Chavo del 8 o no. Y me imagino que no era el punto que ella quería plantear. Pero bueno, más allá de eso, creo que por una parte los medios públicos cumplen un rol relevante
Y en la televisión ha cambiado mucho y quizás no se ha actualizado la normativa con la misma rapidez. Recordemos que antes cuando se licitaba, o sea, cuando se entregaban los espectros televisivos, eran o bien para el Estado, para tener un canal público, o a las universidades que tenían una idea de cumplir un rol público, y después entró Mega primero como la primera señal ya privada, y esto se empieza a derivar en un negocio más que en entender la televisión en general como un medio para comunicar, que es parte del sustrato y que genera la cultura común. Pero también la televisión en sí, ahí donde declive, apareciendo los medios digitales, apareciendo las cosas para ver series. Por lo tanto, creo que ha cambiado mucho, y por lo tanto hay que cuestionarse respecto a cómo la importancia de tener medios públicos se actualiza respecto a la nueva realidad. Y ahí yo creo que tener un medio público al que se le exige total autofinanciamiento y que por lo tanto entra en la misma lógica que los otros, va a terminar siendo igual que los otros. Por lo tanto, más allá de quien tenga la propiedad, si uno los pone en unas reglas del juego y en una lógica igual al resto, deja de tener el sentido público, y por eso quizás termina dando el Chavo del 8, que tiene un buen rating y quizás a bajo costo. Entonces yo creo que ahí está el problema en la lógica del autofinanciamiento. Y por otra parte está el tema de los medios que planteaba Luz, que yo estoy de acuerdo en la importancia de la libertad de prensa, de la libertad de los medios, la libertad de expresión, pero eso tiene una lógica detrás que tiene que ver que los medios son un contrapeso al poder muchas veces político, son muchas veces quienes informan la verdad respecto a lo que ocurre, que también tienen sus líneas editoriales y esas muchas veces son transparentes, pero eso se pierde o se va dañando cuando hay una excesiva concentración de medios, y por lo tanto, y que muchas veces es producto de la concentración de la riqueza. O sea, cuando gente tiene mucho dinero para poner medios, para hacer de competencia en donde quizás le mete plata a los medios, que no son medios lucrativos, pero con eso hace que competencia no pueda aparecer, y se concentran los medios en pocas manos, también es un problema, porque finalmente ¿quién hace contrapeso a ese poder económico que también está ahí ejerciendo influencia política a través de los medios? La dictadura se vio a través del Mercurio, a través de la Segunda, hoy día también hay medios concentrados, y por lo tanto cuando eso se quiere discutir, cuando eso se quiere regular, no es algo que quiera ir en contra del sentido de la libertad de prensa, sino todo lo contrario. Es buscar que la libertad de prensa, que efectivamente los distintos medios puedan existir, subsistir, puedan haber diversidad de opiniones de medios, y efectivamente eso sea un poder más, el cuarto poder, si no creo que lo llaman, a los medios, a la prensa. El cuarto poder. Sí. Por lo tanto, creo que es algo que también hay que problematizar y discutir. Sin embargo, yo creo que en Chile no estamos en el extremo de tener una hiperconcentración que no deja, porque existen medios como existen muchos otros medios que sí tienen la posibilidad de difusión, pero cuando... O sea, yo puedo leer El Siglo, puedo leer El Mercurio, y son dos puntos de vista y me puedo alimentar pero va a depender quién le ponga más plata detrás al Siglo, al Mercurio, para su circulación, para su publicidad, para la llegada. También este es un medio que no tiene auspiciadores, si no fuéramos la Universidad de Chile no existiría. Claro. Pero es que igual hay que entender, porque claro, nosotros en la universidad nos enseñan ciertas cosas, pero el tema de la democratización del acceso a Internet, a las redes sociales, hace que las lógicas sean muy distintas. O sea, la gente se informa por plataformas digitales, no por el diario que tiene los auspicios, ni siquiera por la tele. A propósito de TVN, la gente ya no ve la tele. Entonces, hay que analizarlo en otras claves del 2025 y no del 90. Claro. Sí, o sea, hoy día la concentración del poder máxima en la comunicación creo que lo tienen los dueños de las plataformas digitales, no los dueños de los medios. Sí. O sea, Meta, Mark Zuckerberg. Esos son los que hoy día concentran un poco la opinión, el manejo de la opinión pública. Y hay que mencionar que la concentración económica, la concentración de la propiedad de los medios no tiene que ver con la libertad de expresión, porque son conceptos distintos y que en Chile, por suerte, tenemos resguardado ese, creo yo, ese derecho. Sí, ahí muy breve, igual yo diría, porque para alguien como Luxich, su negocio son las mineras, la CCU, el Banco de Chile, más que Canal 13. Claro. Entonces, o sea, tiene Canal 13 por otro interés. Sí, por otros motivos, ¿no? Y esos motivos son más o menos obvios, entonces también creo que la estructura de propiedad incide, porque ahí mismo, en el hecho de que el principal empresario de Chile le interese tener un canal que no necesariamente es un negocio, está la explicación de por qué es importante para él. Complementariamente nomás, y no vamos a alcanzar a abrir el tema,
La libertad de expresión es un derecho individual, no es un derecho de persona jurídica. Eso es importante. Disculpen que esta lata conceptual, pero es bien breve. De hecho, es tan importante que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión. Por eso la discusión sobre la libertad de expresión cuando se lleva a estructuras es una discusión que tiene que darse en un plano distinto, porque las estructuras tienen que garantizar el ejercicio del derecho individual y no contrastarla. Entonces, a veces puede ocurrir que una estructura concentrada no necesariamente favorezca el ejercicio de este derecho que es individual, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, Luz, pero no quería dejar de preguntarte por Evelyn Matei. Hablamos de TVN, de la mención que hace a TVN, pero esta semana reaparece después de unos días que estuvo con licencia médica y se le ve un poco enredada, por ejemplo, con el tema de las contribuciones, ¿no? Y está en una posición, yo igual la asimilo a la de Carolina Toá, que media enredada, como que trata de abarcar mucho, ha ido bajando en las encuestas. ¿Cómo analizas tú en breve, de manera sintética, el momento de la campaña de Matei, que bueno, sabemos que es una carrera larga, porque quedan 4 meses todavía? Sí. No, rápidamente, yo creo, tú lo decías, yo encuentro que es bien parecido el fenómeno que ha tenido Carolina Toá a propósito de una estrategia más ofensiva parte del Frente Amplio y obviamente el Partido Comunista que representa como más el extremo dentro del continuo de la izquierda. Y aquí pasó lo mismo, la erupción de Kaiser, más que nada, atrincheró y acorraló más a Evelyn Matei para tener posturas más extremas, más duras, como quieran llamarlo, y hizo que José Antonio Kast se replegara, mirara este escenario y apareciera como el más moderado entre los dos, que debería haber sido un fenómeno distinto, ¿no? Y creo que eso no le jugó a favor y por eso también su reevaluación tanto del equipo de campaña electoral como para salir con más fuerza respecto de las propuestas que tiene. Las trayectorias del tipo Toá o Evelyn Matei requieren de una madurez que puedan estar por sobre la contingencia, que no significa no opinar respecto de la contingencia, evidentemente, eso va evolucionando, pero que puedan tener propuestas más sólidas y que abarquen más bien el ir directo a ese votante al cual uno quiere ampliar para poder ganar y no atrincherarse y no estar como en un nicho que efectivamente no le va a hacer crecer y que probablemente termine igual votando por una posición, en este caso, más de nicho. Y creo que ahí está la reformulación que tiene que hacer Evelyn Matei, que tenía mucho más que ver con la del año pasado, la que la hacía ver como con soluciones concretas, pero que son ampliables, que son replicables a todo Chile, que pueda tener propuestas serias, con un equipo serio que está encima, y creo que y no caer tanto en la contingencia de área y en la pelea corta, chica, entre dos posiciones que probablemente sean irreconciliables. Entonces, cuando tú tratas de explicar lo inexplicable, a veces más te enredas, confundes y haces que el votante termine mirando para el lado, y en el mirando para el lado hoy día sabemos que dentro de la derecha hay bastantes opciones, sí, lo que antes no era. Entonces, ahí donde va a tener que, y que lo está haciendo, reevaluar un poco su relato electoral, en este caso su relato de campaña. Bueno, estamos llegando al final, ¿eh? No tenemos espacio para más. Simplemente decir al final, invitarlos, recordarles que el próximo domingo, que es el día de primarias, donde Andrés va a estar súper ocupado y Luz va a estar súper relajada, vamos a tener una transmisión especial. Tomando palco. Tomando café en la cama y leyendo diarios, como Domingo Soñado, ¿no? Sí. Como, bueno, vamos a tener desde las 9 de la mañana una transmisión que va a durar todo el día con todo nuestro equipo en las calles, acá en el estudio, con invitados, con despachos, siguiendo este proceso eleccionario que es importante como todo proceso democrático. Por eso lo hemos querido honrar. Todo el día desde las 9 de la mañana, transmisión especial de la Radio Universidad de Chile, a la que también se va a sumar Uchile TV desde las 18 horas, en el 102.5, en nuestra señal online, en nuestro canal de YouTube, todo el día con ustedes el próximo domingo, para que puedan seguir esta jornada electoral. ¿Tienen que hacer el tiempo para ir a votar? Sí, entre medio. Tenemos que... Los que quieran. Sí, pues. No, además estamos obligados por ley. Pero precisamente en nuestro red electrónico aparece la noticia de que todo trabajador y trabajadora, aprovechamos de recordarlo, tiene derecho a al menos 3 horas de tiempo si le toca trabajar excepcionalmente el domingo, porque es feriado irrenunciable,
para ir, si lo estima, cumplir con su deber o derecho ciudadano. Luz Poblete, muchas gracias, que estés súper bien. Un cariñoso saludo a todos y recuerden, las instancias democráticas para ir a votar hay que aprovecharlas. Así que vayan todos para el domingo. Vamos a publicar una noticia tendenciosa. Ex-presidenta de Evópolis llama a votar en las primarias del oficialismo. Las primarias son fantásticas. Andrés Coble, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.